Bueno, en este segundo episodio de la reproducción de metazoos vamos a hablar de la fecundación. ¿Qué significa la fecundación? Muchos de ustedes ya saben que la fecundación es el proceso en el cual se unen las dos gametas. La gameta femenina, que es el óvulo, y la gameta masculina, que es el espermatozoide. Entonces, una vez que se unen esas dos gametas, se produce una fecundación y se inicia un proceso de división mitótica que me conforma el embrión, que luego el desarrollo de ese embrionario que tiene una etapa de distintos tiempos en las distintas especies de los metazoos, va a dar como resultado un huevo, que muchas veces ese huevo se pone, hay una oviposición externa, se libera al ambiente ese huevo, luego ese huevo tiene, puede digamos, desarrollar en su interior un embrión, o bien puede eclosionar y seguir el desarrollo de ese embrión en forma externa, dependiendo en qué ambiente viva ese animal. Bien, la fecundación puede ser externa o interna, es decir, dentro del cuerpo del organismo o fuera del cuerpo del organismo. La fecundación externa la tienen muchísimos peces. Entonces, en este caso, los animales, las gónadas que poseen son sencillas, son muy simples. Y porque todo el esfuerzo es en liberar muchos óvulos y muchos espermatozoides al ambiente. Generalmente esto ocurre en los animales que viven en ambientes acuáticos, porque obviamente los óvulos y los espermatozoides se pueden desplazar o se pueden encontrar en un fluido, en un ambiente acuático. Y estos animales tienen, ya les digo, órganos muy poco desarrollados, solamente gónadas, un oviducto o un espermatucto por el cual se van a atravesar los óvulos y los espermatozoides y van a ser liberados al medio ambiente. Esto obviamente no es fácil, no podría ocurrir en el ambiente terrestre. La fecundación interna la tienen muchísimos metazoos y obviamente es aquí donde se realiza la unión del óvulo y espermatozoide dentro del cuerpo generalmente de la hembra. Generalmente digo porque hay excepciones. En este caso vemos artrópodos, dos libélulas, y acá sí, siempre los órganos y los sistemas de órganos de reproducción, que son generalmente las gónadas, son estructuras más complejas que deben asegurar la vehiculización y el encuentro de las gametas de ambos sexos. Entonces tienen un aparato más sofisticado. También existe un concepto que se llama fecundación cruzada, y esto es exclusivamente para los animales hermafroditas, porque acá vemos en la pantalla ejemplos de animales que son dioicos, es decir, tienen individuos de la misma especie con distintos sexos, la hembra y el macho. La hembra y el macho. En este caso, los animales monoicos lo que hacen es tener una fecundación cruzada. Entonces, es exclusivamente para los animales monoicos. Son esos animales que tienen los dos sexos en el mismo cuerpo. Recuerdan los hermafroditas, que igual para, digamos, para el momento del encuentro sexual, que es la cópula, generalmente se llama cópula, lo que hacen es intercambiar las gametas masculinas y femeninas con otro individuo, y por eso la fecundación se llama cruzada. Y en este caso tenemos los mismos ejemplos que dimos de hermafroditismo, como los moluscos, también las lombrices de tierra, que son los anélidos, y acá también las estructuras, digamos, son más sencillas. Hay una gónada, hay un oviducto en el caso de que sea la hembra, o un espermaducto en el caso de que sea el macho, por el cual se liberan
las gametas que van a ser intercambiadas con otro individuo en algún momento de la vida, sobre todo cuando lleguen a la madurez adulta, obviamente. Y acá vamos a repasar un poquito cuáles son los esquemas de los sistemas reproductores de los animales que tienen una fecundación interna. Fíjense, acá a la izquierda tenemos una hembra. Generalmente hay ovarios, es decir, el ovario es la gónada donde se produce la gametogénesis, en donde se producen las gametas, en este caso los óvulos. Generalmente son pares, son dos, y luego se unen en un oviducto y generalmente desembocan en la vagina. Hay siempre glándulas accesorias porque muchos de estos óvulos van a estar envueltos en coberturas protectoras. Y como verán ustedes, hay una espermateca. En muchos de los animales, estos son en insectos que hemos tomado como un modelo representativo, pero en muchos animales, como los insectos, existe un lugar, un órgano especial para almacenar los espermatozoides, porque el encuentro entre la hembra y el macho se produce una vez, a lo mejor en la vida, allí se almacenan los espermatozoides y la hembra tiene la capacidad de poner huevos que van a ser fecundados con esta, digamos, cantidad de espermatozoides almacenados. En el caso del macho, fíjense ustedes, tienen 2 testículos, también son gónadas, pares. Luego hay conductos, que en general ese conducto se llama deferente, por el donde van a viajar las gametas, en este caso los espermatozoides, y terminan desembocando en un espermaducto o conducto eyaculador, por donde ya acá llegan los espermatozoides maduros. Puede haber glándulas también accesorias que lo que hacen también es envolver al espermatozoide con estructuras protectoras, pero eso es mucho menos común que en las hembras. Luego puede haber un aparato copulador que se llama, que puede llamarse diago, tiene edeago o otros nombres, que tiene las características de ser un aparato que tiene estructuras de sostén, a veces es eversible, o la mayoría de las veces es eversible, para poder introducir los espermatozoides en el espacio, en el área de la vagina de la hembra. Bien. Bueno, fíjense, acá les pongo un nombre, espermatóforo, porque también muchas veces los espermatozoides son envueltos en una bolsa para liberar muchos espermatozoides de una vez. Y a eso se le llama espermatóforo. A este espermatóforo lo forman estas glándulas accesorias, tanto las glándulas accesorias ectodérmicas como las glándulas accesorias secundarias, que lo que hacen es segregar sustancias que van a envolver como en una bolsa a los espermatozoos. Bien, con esto creo que estaría. Bueno, ahora vamos a ver los patrones del cigoto, porque sabemos que los animales tienen distintas estrategias para poner sus huevos. Los animales ovíparos, que son tan conocidos, digamos, son todos aquellos animales que tienen una fecundación externa o interna. El cigoto genera una cubierta o cáscara protectora en donde se desarrolla el embrión. Estos ovíparos son prácticamente todos los metazoos basales y muchos de los metazoos derivados, como los reptiles, por ejemplo. Acá vemos también insectos poniendo huevos. Muchos metazoos son ovíparos, es decir, que luego de la fecundación tanto externa como interna, se constituye un huevo, donde va a formarse y va a desarrollarse el embrión. En el caso de los ovovivíparos, esto es como un mix, hay siempre, digamos, debe ocurrir una fecundación interna, es decir, en todos los metazoos donde haya una fecundación interna.
El cigoto se desarrolla en el interior del oviducto de la hembra, en el canal final de la hembra, y no hay ninguna estructura especializada para darle nutrición o hidratación a ese cigoto. Solamente hay protección, porque se desarrolla ese embrión dentro del huevo que ha constituido la hembra, y luego va a emerger un individuo que está bastante avanzado en su desarrollo y que puede tener cierta independencia del progenitor. En este caso tenemos, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es la cucaracha. Sí, ya sé que es un poquito feita la cucaracha, pero lo que tiene acá en la parte posterior del cuerpo, fíjense, estas son las antenas, la parte anterior del cuerpo, un par de patas, segundo par de patas, tercer par de patas, y en la parte posterior abdominal tiene una ooteca que se llama. Aquí va llevando los huevos que ella ha puesto en esa estructura. Hay muchos huevos, fíjense acá hay una foto ampliada, esta es una ooteca, y luego emergen de esta ooteca un montón de individuos, embriones, que ya están en un desarrollo avanzado. Finalmente, el ejemplo de los vivíparos. Obviamente todos los metazoos derivados son vivíparos. Aquí siempre hay una fecundación interna, entonces hay órganos y hay sistemas de órganos mucho más complejos para albergar el embrión. Y el cigoto y el embrión se desarrollan internamente en el cuerpo de la hembra, quien proporciona protección, nutrientes, hidratación y oxígeno. El caso de los vivíparos son todos los metazoos derivados. Bueno, con esto termino el segundo episodio. Vamos a grabar a continuación el tercer episodio. Muchas gracias.